Vamos a leer algunos versículos. Capítulo 1, verso 5. Dice así, Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Hermoso nombre. Ambos eran justos delante de Dios y andaba irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Wow, tremenda historia la que acabo de compartir. Algunos versículos, no leí toda la historia completa, pero sé que hay muchos que conocen la historia esta, y podemos ver en esta historia que la Biblia nos enseña que no era cualquier hermanito que recién comienza las cosas del Señor, un nuevo creyente. Era un hermano, no era un hermano tan solo, sino dice la Biblia que era un sacerdote. Un sacerdote que la Biblia dice que andaba irreprensiblemente. ¿Y sabe lo que es eso, mi hermano? Irreprensiblemente, que nadie le podía decir, acá está cerrando. No había ningún reproche contra el hermano, porque todo lo hacía bien. Andaba en todas las ordenanzas del Señor. Y encima cumplía los mandamientos. Hacían las cosas bien delante de Dios. Pero fíjense lo que es, ¿no? Cuando alguien no puede tener hijos. Dice que su esposa era estéril. Y la Biblia enseña en unos versículos más abajo que en un momento le tocó ir en suerte a hacer el incienso. Y el verso 11 dice, y le apareció un ángel, dice, del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y qué interesante, ¿no? Porque la Biblia, cuando arrancamos esta historia, dice que los dos eran de edad avanzada, eran ya adultos. Pero llegó el tiempo de que esa oración, a través de las escrituras que vemos, que dice esa oración, llegó a los oídos de Dios. Tu oración ha sido oída, dice. No fue oída momentáneamente, instantáneamente. Tardó su tiempo en cumplirse esa oración que por mucho tiempo había orado Zacarías. ¿Y por qué digo por mucho tiempo? Porque la oración que Zacarías hizo, ya la edad de ellos era avanzada y humanamente habían creído Zacarías que Dios no había permitido tener un hijo. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros vemos unos versículos más adelante, vemos cómo Zacarías responde al ángel. El verso 18 dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque viene el ángel y se le acerca y le dice, tu oración ha sido oída. Pero después vemos cómo responde Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto si yo ya soy de edad avanzada? Él creyó que pasando los años, aleluya, él no iba a concebir su esposo un hijo, por esa respuesta que estamos viendo en el verso 18. Y qué tremendo que podemos ver cómo Zacarías ya se había desilusionado. No creía que Dios podía hacer algo con su esposa, con su matrimonio, de darle un hijo. Y estamos viviendo tiempos
donde a veces el Hijo de Dios, aleluya, mengua en la oración. Y yo vengo a decirte en esta tarde que hay poder en la oración. Es más, el título de este mensaje se llama El poder de la oración. Pero hay algo interesante en todo esto, que como hijos de Dios, que cuando nosotros oramos, tenemos que entender que los tiempos son de Dios y no son los nuestros. Que si tú hiciste una oración hace 10 años atrás, por decir algo, 5 años atrás o meses atrás, y hasta el día de hoy, esa oración no ha sido respondida, no ha llegado el milagro, no sé en el área que sea, hay algo que te tengo que decir. El error de Zacarías fue: ¿en qué conoceré esto si ya yo soy de edad avanzada? Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. La Biblia enseña que todo, aleluya, lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, algo puede suceder. Dice que conforme a nuestra fe será hecho. ¿Sabe qué importante que es para el Hijo de Dios la oración? Tal vez para muchos puede ser, discúlpeme que lo diga así, aburrido. Pero ¿sabe qué? Que orar es estar en todo momento donde te mueves. Y una de las cosas que hago yo es estar en mi vehículo y ahí hablo con el Señor. Hablaré cuando voy conduciendo, hablar con el Señor. Eso es orar, hablar con el Señor. Y tener esa convicción que Él lo está escuchando. Y poder decir, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. Qué tremendo que es que cuando uno es hijo de Dios y ora y habla con el Señor y está convencido que Él nos oye, algo sucede. Algo sucede cuando nosotros hablamos con el Señor y le creemos. Y saben, una de las cosas como hijos de Dios, que cuando pasamos momentos difíciles, sin dar ningún ejemplo, momentos difíciles, usted pondrá el momento difícil. Usted sabe cuál es el momento difícil. Cuando viene la tristeza, cuando vienen tantas situaciones adversas en nuestras vidas, esos son los momentos donde con más fervor tendríamos que hablar con el Señor y comentarle esa situación. A veces cuando uno pasa por esos momentos, lo primero que quiere hacer es desahogarse con un ser querido. No digo que está mal, pero un ser querido, alguien que tú tienes confianza, te puede escuchar. Tú te puedes desahogar en ese momento, pero el único que te puede sacar de ese momento difícil de tristeza, o sea de lo que sea, se llama Jesús de Nazaret. Y a través de hablar con Dios, algo sucede. Y yo agarré esta historia como referencia. Pero ¿saben una cosa? Que en primer libro de Samuel, apenas arranca el primer libro de Samuel, habla que una mujer estaba triste. Y no estaba triste tan solo, sino que tenía amargura. Estaba desconsolada porque había alguien que la estaba irritando, haciendo poner mal en todo momento. ¿Y saben lo que fue la salida para ella? Hablar con Dios. Y una de las armas más poderosas que tenemos como hijos de Dios es hablar con Él. Y ella, en su tristeza, en su amargura, dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, con más exactitud. Habla que ella se postró ante Dios y balbuceaba. No empezó a los gritos, Señor, ahora. No, ella balbuceaba en su corazón. Y esa comunicación con Dios que empezó a hablar, algo sucedió. Derribó todos los argumentos que venían en contra de su vida.
Porque si usted comparte y lee la palabra del Señor en el primer libro de Samuel apenas arranca, dice que Ana no comía, estaba triste, porque no podía tener hijo y encima le hablaban, le decían de todo. Su rival, dice la Biblia. Pero ella fue donde tenía que ir, a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Y algo que tenemos que entender más que nunca en este tiempo, sabiendo que las trompetas llegarán, que nuestras armas, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 10 y verso 3 en adelante, que nuestras armas no son carnales, no es un arma, un cuchillo. No, nuestras armas no son carnales, sino dice que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar toda fortaleza. Había algo que se había levantado contra la vida de Ana, que la quería que entre en depresión, en tristeza, en amargura. Pero ella se levantó contra todos los argumentos que venían en contra de su vida. Contra todas esas fortalezas, esas palabras que venían del mismo infierno, que venían a usar a Penina, la venían a usar para que ella se pongan triste. Pero ella fue a la fuente, que es el Señor, y derribó toda esa fortaleza. Y dice la palabra del Señor que Ana no estuvo más triste. Y a su tiempo, ¿qué hizo Dios? En el capítulo 1, si usted lo lee, dice que Dios escuchó esa oración, como escucha la tuya y como escucha la mía. Pero hay algo que tenemos que entender. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo? Cuando esperamos los tiempos de Dios, Él llega justo a tiempo. Y Dios respondió a esa petición de Ana y le dio ese hijo que todos conocemos, que es Samuel. Qué importante es hablar con el Señor. Hay poder en la oración. Hay poder cuando tú hablas con el Señor. Yo sé que es lindo congregar. Yo sé que es todo muy lindo. Pero como fundamental es hablar con el Señor. Es tener ese diálogo que Él quiere diariamente, para que podamos derribar todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y una de las cosas como hijo de Dios que Jesucristo dijo textualmente, y Jesucristo, ¿sabe lo que hizo Jesús? Agarró en un momento y lo agarró a los 12, lo agarró a los discípulos y los llamó y les dice: velad y orad para que no entres en tentación. ¿Sabe que entrar en tentación, hay de muchas formas de entrar en tentación? No hace falta que yo le esté diciendo de qué forma. Pero como hijos de Dios, la tentación está a la puerta, a la vuelta de la esquina, en cualquier área. Él está esperando que nosotros no tengamos esa comunión con Él, para tentarnos, para decir: wow, mirá el error de fulano, de mengano. Siempre está buscando de cómo sacarlo del enfoque. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: orad, velad y orad, está despierto. Porque dice que la carne es débil. La carne siempre va a querer orar, sacar, decir, criticar y cuantas cosas más. Por eso es tan importante cuando Jesucristo dijo en San Mateo 26:41: orad, velad y orad, para que no entréis, dice, en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero dice, la carne es débil. Y sabe, una de las cosas tan importantes, que cuando nosotros no oramos, no podemos ver la salida. ¿Cómo, mi hermano, la salida? Porque si nosotros, aleluya, hablamos con el Señor diariamente, nosotros podemos ver cuando, aleluya, están las tentaciones, cuando el enemigo no quiere hacer pisar el palito.
La Biblia dice que juntamente con la tentación dice que Dios no da la salida. Pero si yo no tengo diariamente, no hablo todos los días con el Señor, no podremos ver la salida cuando venga la tentación a nuestra vida. El Hijo de Dios es tentado diariamente. Todos los días somos tentados por diversas cosas. Pero Primera de Corintios no habla, capítulo 10, verso 13, que juntamente con la tentación Dios nos da la salida. Aleluya. ¿La salida para qué? Para no ser desviados, ser tentados por las artimañas que hay en este mundo. Por eso es tan importante hablar todos los días con el Señor, porque somos tan vulnerables, somos de carne y hueso y somos tan débiles cuando no hablamos con el Señor. Tendremos muchos de palabra, conocimiento, pero como hijos de Dios necesitamos estar todos los días nutridos de su palabra para no ser influenciados, para no debilitarnos. Y qué importante que es hablar con el Señor. Y más cuando pasamos momentos difíciles. Yo sé que todos, y más de uno, todos tenemos a alguien que podemos confiar, hermano, en Cristo. Y la Biblia enseña que cuando dos se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? San Mateo capítulo 18, ¿qué habla la Biblia? Capítulo 18 y verso 19, habla que cuando están dos de acuerdo, cuando están juntos, la Biblia enseña, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y qué importante que es la oración, qué importante es hablar con Dios. Y más en estos tiempos, ponerse de acuerdo con alguien. Y no ponerse de acuerdo con alguien ¿para qué? Para hablar de fulano o de mengano. No, ponerse de acuerdo para hablar de las cosas de Dios. Para poder interceder. Para poder darse cuenta, aleluya, que cuando dos se ponen de acuerdo, algo sucede en las esferas espirituales. ¿Acaso cuando Pablo y Silas, aleluya, estaban presos que dijeron, no, al final Dios nos dejó acá encerrados? Al final estamos haciendo la voluntad de Dios, mira cómo estamos lastimados, estamos atados, estamos con cepo en los pies. No, le dijo, Pablo, Silas, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo? ¿Cantamos? ¿Hacemos una oración? Dale. Y algo sucede. Cuando dos se ponen de acuerdo, las cadenas se rompen, aleluya. Las cadenas se rompen, los presos lo oyen, aleluya. Y viene un de repente. Y el de repente es que se abren las cárceles. Tal vez, aleluya, tú no lo puedes saber, pero algo en lo espiritual sucede. ¿Acaso Zacarías recibió el milagro en el momento? No, esperó el tiempo de Dios. Aunque él se había perdido, Zacarías la esperanza porque la edad de él era avanzada. Pero déjame decirte que para Dios un año es como un día, o 1000 años como un día, y un día como 1000 años. No podemos, aleluya, rendirnos en lo que le pedimos al Señor. Por eso es tan importante la oración. Es tan importante hablar con el Señor día a día. Yo no te digo, no te digo que agarres y te arrodilles. No, donde te muevas. Donde tú te muevas a hablar con el Señor. Vas a comprar el pan, habla con el Señor. No permita que nada te distraiga. Porque cuando tú te distraes, siempre va a haber alguien que te va a querer sacar de las casillas. Y te lo digo por experiencia porque ando todo el día en la calle en el auto. Y siempre hay alguien que se te atraviesa, hay alguien que te dice, te insulta. Y tú no estás, aleluya, en comunión con Dios, puedes ser vulnerable y te pone a la misma par de esa persona. No importa que sea cristiano, pero te lo tengo que decir. Es tan necesario como hijo de Dios hablar todos los días con Él. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Somos hijos de Dios, pero somos de carne y hueso. Por eso el Señor siempre nos advierte, nos habla. Y es un tiempo de alerta para la iglesia de Cristo.
Tal vez si tú estás escuchando y estás apartado, ¿por qué? Porque un día te desprendiste de las manos de Dios. Has soltado de su mano porque dejaste la comunión del Señor. Te quedó el conocimiento, te quedó todo. Pero al soltarte de la mano de Dios, te sientes lejos de Él. Todo lo observa, todo lo calificas. Es tiempo de que empieces a hablar con el Señor con tu poca fuerza. Y tú y yo que somos cristianos, es tiempo de mantenernos, de hablar con el Señor. Él siempre nos está esperando cada día. Yo no te digo que soy el suave, el super orador, pero sí, todos los días hablo con Él. Todos los días. Y eso es lo que a mí me mantiene de pie. Eso es lo que a mí cada día me dice, guay, hoy voy a la iglesia, estoy enamorado de Jesús. ¿Qué pasó con Zacarías? Zacarías dejó de creer que Dios podía hacer algo. Pero Dios no llega ni antes ni después, llega justo a tiempo. Por eso la oración de Zacarías, cuando la Biblia no dice cuándo fue, pero yo me imagino que Zacarías tenía una edad considerable, 30 años, no sé. Pero vio que los años pasaban y nada pasó, dijo, bueno, acá Dios ya está, no va a hacer nada. Y ya cuando tenía la edad avanzada, cuando dijo, bueno, no se le plació Dios, ya la edad de él era avanzada y dijo, bueno, acá ya está, no hay esperanza, no. Pero ahí podemos ver que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. La importancia de hablar con el Señor. Quiero compartirte un versículo rápidamente. Ahí escúchalo. Miren lo que dice este versículo tan conocido. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Amén. Ahora, te vuelvo a repetir el versículo. Todo. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Amén. ¿Y sabe lo que le quiero agregar a esto? Para recibir, estás creyendo, y para recibir, tienes que estar alineado con el Señor. Y si es la voluntad de Dios, cree que lo recibirás. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y vamos por más. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermosa palabra. Muy buena palabra. Le damos gracias al Señor. Y me quedo con el versículo 13, yo no voy a entrar ahora en la palabra, pero algo que me gustó mucho dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Aleluya. Tu oración ha sido oída en esta tarde, mi hermano y mi hermana, tú que estás del otro lado, clamando, orando por esa necesidad, por ese problema, por la situación o por lo que te ha presentado. Tu oración ha sido oída, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que oye nuestra oración, un Dios que está siempre con nosotros en todo momento, un Dios que está sentado en el trono. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para hablar con Él, Él inclina su oído, y en esta tarde no es la excepción. Aleluya, tu oración ha sido oída. ¿Escuchaste bien? Así que te lo recordamos en esta tarde. Queremos que sepa que tu oración ya está en la presencia del Señor. Ahora solamente el tiempo es de Él. Solamente tenés que esperar que su respuesta Él la envíe cuando realmente tú estés preparado para recibirla. Y en esta tarde nosotros bendecimos a la amada audiencia. Muchas gracias, mi hermano Luca, por compartir la palabra, que ha sido una bendición en esta tarde. Amén. Es la verdad que sí, una bendición, y toda la gloria sea para Dios. Siempre para nuestro Señor Jesucristo, hermana Marta. Amén, claro que sí, aleluya, la verdad que muy linda palabra, y el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Amén, amén, o sea, no acotar más nada, clama al Señor y Él te va a responder en esta tarde, amén. Hermosa palabra recibida al Espíritu, así que lo único que tenemos que hacer es buscar del Señor en oración y esperar que esa respuesta llegue, amén. Amén, no hay que agregar más nada, ya
ya la palabra de Dios fue soltada y espero que la haya recibido en esta tarde porque para nosotros ha sido una bendición y esperamos que para tú también en esta tarde haya sido de bendición. Hasta aquí el programa. Amén. Los invitamos. Anuncios. Fin de semana, Mariló. Por favor. Amén. Nos olvidamos de los anuncios, mi hermano Miguel. Aleluya. Estaba muy linda la charla. Así que sábado 26, 28. Sábado 26. Sábado 26 vamos a estar en la sede de Mariló. Jesús Cambia Vida, ahí compartiendo la palabra del Señor. Un servicio evangelístico, ¿sí? A donde estás invitado, cordialmente invitado, ¿sí? Así que te queremos extender esta invitación para que te puedas acercar. Irurtía 1209 a partir de las 19 horas. Amén. A partir de las 19 horas estaremos ahí compartiendo un servicio evangelístico donde están todos cordialmente invitados. Amén, gloria a Dios. Hasta aquí el programa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos ha hecho la compañía como siempre. Este es el programa que nosotros tenemos como Jesús Cambia Vidas. Bendiciones para todos. Gracias. Se acopló ahí, Jesús Cambia Vida. Y hermandad de Bocadilla también ustedes. Se nos quedó. ¿Me corta la transmisión? Sí.